tiene más ponches que hits. Se ha ponchado 55 veces y tiene 40 hits en 206 turnos. Solo 4 jonrones y solo 18 remolcadas. Ha sido uno de los principales responsables de lo que ha sido el principal problema de los Tigres de Detroit, la anemia ofensiva. Aquí estamos, entusiasmados, risueños, con el gusto de siempre, saludándoles para una nueva emisión de Los Cronistas 2.0. Yo no sé ya cuántos capítulos llevamos, ya tenemos más de 1000 suscriptores, tenemos numerosos ganadores y tenemos pues cada día la opción de ofrecerles free bets en el dato de Los Cronistas. Daniel Chapela, Octavio Sazo, Efraín Sabarce, quien les habla, Fernando Arreaza, de nuevo con ustedes. Octavio rodó, estuvo muy cerca, estuvo realmente cerca. Aparatosamente. Pero rodó aparatosamente, como suele ocurrir. Es una rodada aparatosa cuesta abajo en la caída, porque Toronto logró reaccionar y evitó la barrida ante los Yankees, que, bueno, nos dio la razón a Daniel, a Efraín y a mí, la serie 2-1 a favor de los Yankees. Y hay un ganador, es Carlos Arturo Sucre Tineo. Puso y gana la serie Yankees 2-1. Usuario activo de juegaenlinea.com, que presenta cada emisión de Los Cronistas 2.0. Carlos Porquipax es el usuario de Carlos Arturo Sucre Tineo. Los Cronistas 2.0, gracias a Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse, donde puedes llevarte un gran premio, un viaje VIP para Qatar para 2 personas. Ingresa a la sección promociones y mientras más tickets obtengas, más opciones tienes de llevarte ese gran premio. ¿Rodó o no, Octavio, Daniel? Rodó, ¿cómo que no? Rodó. No. Perdió aparatosamente. Rodar es que me hubiesen dado palo y te dejaron en el terreno. Dejaron en el terreno. No, ganaron por una carrera de milagro, porque los Yankees hasta el último bateador tuvo la posibilidad de ganar, y los Yankees estaban ganando por paliza el juego. O sea, 6-3, 6-2 y 8-3. Sí, pero o sea, no había manera de que acertara. Fíjate, le dieron un gran slam a los Yankees. Eso no pasa, pero jamás, pues. Y los Yankees dieron 5 jonrones. Primera vez que le hacen 10 carreras en un juego a los Yankees. Sí, es que no podías acertar. Efraín, ¿tú qué piensas? No, Octavio es muy osado. Lo advertimos que corría un gran riesgo, pero bueno, él insiste. Él es terco, testarudo, porfiado. Todo eso es Octavio. No. La palabra osado, es decir, yo hubiese dicho que los Piratas le ganaban la serie 3-0 a los Dodgers en Los Ángeles. Eso es osado. Y te hubieras llenado de plata. Por eso, pero que los Yankees ganen, no, los Yankees eso se dio. Sí. Eso sí se dio y no dijiste nada. Bueno, porque con el sentimiento no juego. Bueno. Entonces, bueno, hay un ganador, ya lo anunciamos, Carlos Arturo Sucre. En la mitad de la entrega de hoy tendremos el nuevo dato de Los Cronistas, que va de nuevo en torno al béisbol. Un par de interesantes temas que vamos a desarrollar en esta jornada. Vamos a comenzar con la parte del fútbol que van a desarrollar Octavio y Daniel. Bueno, como es sabido, la semana pasada se realizó el anuncio de las sedes que albergarán la Copa del Mundo de 2026, la que se va a disputar después de Qatar, y que van a organizar Canadá, Estados Unidos y México, con mayor preponderancia, con más peso en Estados Unidos, que va a organizar 60 de los 80 partidos, pero más allá de la designación de esos lugares donde se van a disputar los encuentros de la Copa del Mundo, que son 16 en total, 2 en Canadá, 3 en México y los otros 11 en territorio estadounidense, a mí me gustaría comentar, Octavio, lo que ha cambiado el país futbolero Estados Unidos como país futbolero, mejor dicho, en relación con el que organizó la Copa del Mundo del 94, ¿no? Y la realidad es que hay una distancia grande desde el punto de vista del desarrollo que ha tenido el fútbol en este país, del surgimiento y el crecimiento de la MLS, que no existía para ese año de 1994, lo que a partir de allí ha
ha tenido de arraigo el fútbol en muchas de esas ciudades donde se va a disputar el Mundial. Y en definitiva, ¿qué país se va a encontrar el visitante cuando acuda a esta Copa de 2026? Que entre otras cuestiones incluye a Miami como sede del Mundial, que es una de las novedades, ¿no? Sí, algunas ciudades bueno, que estuvieron en el Mundial de Estados Unidos 94 no estarán. Creo que la que uno más lamenta es la ciudad de Chicago, bueno, terminó bajándose de la competencia y que no estará, sobre todo por lo que representa como ciudad, ¿no? Porque todos convenimos que es una de las grandes ciudades de los Estados Unidos y es una lástima que además, teniendo un equipo de tradición como el Chicago Fire en la MLS, no haya quedado o no haya, digamos, trabajado lo suficiente como para poder mantenerse como sede, porque al final fue Chicago la que decidió bajarse de las postulantes para llegar a la Copa del Mundo. Pero evidentemente, Dani, Fernando, Daniel, Efraín, no es un secreto para nadie el hecho de que hoy estamos en consecuencia y para encontrarnos otro país, evidentemente, hablando en función del fútbol. En aquel momento, ustedes que estuvieron en Estados Unidos 94 recordarán claramente que el Mundial pasaba por debajo de la mesa, más allá de la euforia que significaba la Copa del Mundo para el mundo entero fuera de los Estados Unidos, y que luego eso generó el empuje, evidentemente, dado por esa selección de Estados Unidos que tanto recordamos por nombres muy importantes, como Balboa, Lalas, etcétera, Eric Winalda. Evidentemente ese equipo hizo las bases de lo que hoy conseguimos en los Estados Unidos, pero hoy la mayoría de los partidos, Daniel, nosotros que lo cubrimos bastante, la mayoría de los partidos de la MLS tienen aforo completo, los escenarios son de primer nivel en su mayoría. Se siguen haciendo y abriendo ciudades que van a tener espacio para el fútbol, como San Luis, por ejemplo, en la próxima expansión de la MLS. Es decir, nos vamos a encontrar con un país que, más allá de que tiene una selección competitiva, hoy tiene una selección competitiva y que seguramente en 2026 tendrá una selección mucho más consolidada y mucho más madura. El fútbol dentro de los Estados Unidos hoy es un deporte conocido, que mueve gente y que tiene su propia afición, que no le va a robar afición a otros deportes para estar presente en el Mundial. Tal vez una manifestación del crecimiento cultural, les pregunto, Octavio y Daniel, son dos polos totalmente contrastantes y geográficamente, pues, en extremos. Seattle, que es absolutamente estadounidense con influencia asiática, en el estado de Washington al noroeste, y Miami, que es en el este al sur completamente, con influencia latina, marcada influencia latina. Entonces cada uno con sus realidades, con su heterogeneidad, Miami, con un público masivamente estadounidense en Seattle, dejan saber cómo ha cambiado esto, ¿no? Porque de algún modo, Daniel, Miami sustituye a Orlando, ¿no? Sí, sí. Y Miami ha ido ganando peso como ciudad futbolera. No solo porque ha vuelto a tener un equipo en la MLS, el Inter Miami, sino porque además en el Hard Rock, que va a ser el estadio sede de esta ciudad, ha venido acogiendo partidos de selecciones nacionales, amistosos de verano con grandes clubes de Europa. La Juventus, el Chelsea, el Barcelona han pasado por allí. Y eso, además de la población latina, evidentemente la hace una sede muy atractiva. Pero, por ejemplo, hablaste de Seattle, que me parece un muy buen ejemplo, ¿no? Seattle Sounders, el equipo de la MLS, es actualmente el campeón de la Conca Champions, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, algo que no pasaba desde hace 15 años. El dominio mexicano era absoluto. Tienen un estadio que es el mismo que sirve de sede a los Seahawks de la NFL, donde meten por partido más de 60,000 aficionados. Es decir, es una franquicia muy establecida, con una afición fiel. Y ahí es donde está la gran diferencia, porque hay ciudades que repiten. Se va a volver a jugar en Los Ángeles, por ejemplo, no en el Rose Bowl de Pasadena, sino en el SoFi Stadium, que es el estadio donde se jugó el último Super Bowl, que es considerado el estadio más moderno del mundo hoy, del estadio de cualquier especialidad deportiva, el más moderno del mundo. Hay ciudades que
como San Francisco, que también repiten, pero en escenarios mucho más modernos. Los estadios son otros. La base sigue siendo escenarios, y me repito, de fútbol americano, pero todos ellos adecuados a los nuevos tiempos. Y a mí me ha tocado mucho recorrer esos estadios. Creo que los conozco todos, transmitiendo partidos de la selección mexicana, ¿no? Y partidos de Copa Oro, de Copa América Centenario. Y la realidad es que son lugares que se adecúan perfectamente al fútbol soccer, que además están muy bien preparados para eso. Y en muchos casos, tú hablaste de Seattle, yo podría mencionar Kansas City, ¿no? Que la gente dirá Kansas City. Pero sí, en Kansas City hay un equipo de la MLS. El Mundial, la sede va a ser el estadio de los Kansas City Chiefs, o sea, el estadio de fútbol americano, pero tienen mucha afición. A mí me ha tocado hacer allí partidos de la selección de Estados Unidos con la cancha llena, con mucho ambiente en las calles, y realmente eso sorprende y va a sorprender también a la gente que visite este país durante el Mundial. De Canadá y de México no me he referido mucho porque en México no se discute, es un país futbolero, y Canadá, que se acaba de clasificar al Mundial, va a ofrecer dos ciudades que están, además de cercanas a Estados Unidos, son también muy futboleras, como Toronto y Vancouver, también con equipos de la MLS y donde suelen jugar sus partidos como local la selección canadiense. Así que ese es el panorama, ¿no? Yo creo que no solo desde el punto de vista futbolístico, Octavio y Efraín, Fernando también, sino también desde el punto de vista cultural, es un país totalmente distinto el que se va a encontrar, no solo el visitante, las propias selecciones que vengan a participar de esa Copa del Mundo, ¿no? Y yo, sí, Efra. Sí, gracias, Octavio. Daniel, tomando en cuenta que tú has cubierto durante los últimos 28 años todos o casi todos, y no exagero con esto, todos. Sí, los eventos futbolísticos más importantes organizados en Estados Unidos desde 1994 a esta parte, y Fernando incluso también, porque él también estuvo presente en el Mundial en Estados Unidos 94, me gustaría que ambos, tomando en cuenta también que buena parte del público, de la audiencia, de los cronistas no estaba en este mundo o estaban muy pequeños, no tenían mayor conciencia cuando se organizó ese Mundial en 1994, nos hablaran de la realidad futbolística de Estados Unidos ese año y cómo la sociedad americana acogió, en caso de haber sido así, recibió ese evento para el resto del mundo tan importante. Y luego, Daniel, tú específicamente, me gustaría que me hablaras sobre cuál consideras ha sido el punto de quiebre entre esa realidad de Estados Unidos 94, es decir, de la sociedad americana con respecto a ese mundial, a esto que seguramente nos vamos a encontrar en 2026. Fernando. Sí, no, yo solo te voy a decir para dejar los detalles a Daniel y a Octavio. Solo voy a decir a modo anecdótico, a modo de recuerdo, que en el Mundial del 94 yo compraba diariamente el USA Today para enterarme de lo que estaba pasando en la NBA, que se estaba jugando la final con los Rockets de Houston, de Hakeem Olajuwon, y las Grandes Ligas, que yo, bueno, seguía yo pendiente, jugaba fantasy, quería saber qué estaba pasando todos los días en las Grandes Ligas. Y en el USA Today, el fútbol no ocupaba el centimetraje que va a ocupar dentro de 4 años cuando se juegue de nuevo en este país conjuntamente con Canadá y México. Y eso es una diferenciación notable del cambio de cultura. Primero porque ahora ya los periódicos, digamos, no tienen, pero eso es otro tema, no tienen esa presencia masiva, y más es por redes y métodos digitales que la gente difunde la información. Y va a pasar a tener el Mundial preponderancia y protagonismo. En aquella época, el USA Today, yo cada día que lo compraba, el titular era cómo estaba la serie final de la NBA y quién había destacado en la jornada previa de las Grandes Ligas. Esos eran los titulares. No se le daba el sentimiento. Internamente, en las páginas interiores, se le daba espacio al fútbol y a lo que estaba pasando en el Mundial, pero como noticia de segunda mano. Ahora va a ser distinto. Yo siento que por lo que uno ve hoy día, cómo se ha movido el fútbol acá,
va a ser totalmente distinto, más aún dentro de 4 años, y pensando que Estados Unidos tenga una buena participación en el Mundial de Qatar. Bueno, mira, yo te voy a contar un par de anécdotas también que creo que van a servir para ilustrar lo que luego voy a desarrollar. El día antes de la inauguración del Mundial, estaba en la sala de acreditaciones de Chicago, donde se iba a jugar el partido inicial de esa Copa del Mundo, esperando mi acreditación. Ese proceso es más o menos igual al presente. Vas, te tomas la foto, das tus datos, te sientas, esperas, te llaman por tu nombre y te entregan tu credencial, ¿no? Ella estaba sentado esperando que me llamaran y apareció un voluntario con una credencial llamando Michel Platini, Michel Platini. Es decir, el voluntario no sabía de quién hablaba, a quién se estaba refiriendo, ni siquiera pensaba que ahí no podía estar Michel Platini sentado, ¿no? Porque para empezar era un lugar para periodistas. Y por otra parte, otro cuento, Bulgaria y Suecia jugaron el partido por el tercer puesto en Pasadena, en el mismo lugar donde se jugó la final, en el Rose Bowl de Pasadena, pero el tercer puesto se jugó un sábado, la final un domingo. Ese sábado en la noche, ya Bulgaria había concretado el tercer puesto con Risto Stoichkov de goleador de la Copa del Mundo. Estaba paseando por Pasadena en una camioneta, íbamos con el grupo de Venevisión, y yo vi a Stoichkov caminando por una acera en Pasadena con la bandera de Bulgaria amarrada a la cintura y una cerveza en la mano. Nadie lo reconocía. O sea, estaba caminando solo, tranquilamente. O sea, nadie se le acercó, nadie le vino a decir nada. El goleador del Mundial caminando por una calle de Pasadena. Hoy te puedo decir que eso no ocurriría. No, y eso 4 años después era impensable en Francia. Impensable, totalmente. Bueno, en Francia impensable. yo también compraba todos los días L'Equipe. Y L'Equipe en primera página tenía todas las alineaciones diagramadas de los juegos del día. Rara vez se equivocaron en alguna. De ahí yo montaba mi alineación del juego que me tocaba transmitir, del periódico del día del L'Equipe, que ponía de una manera tan gráfica, tan bonita, tan bien presentada, las alineaciones de cada juego de la jornada. Y eso, evidentemente, marca la diferencia en un país netamente futbolístico como Francia, ¿no? La anécdota que más pinta eso es la entrevista de Lázaro Candela a Maradona en medio del doping. O sea, digamos, no existiría ninguna posibilidad de que Maradona en medio del doping en otro país, en otro lugar, Maradona esté sentado en una acera en la puerta del hotel sin que nadie se dé cuenta que era Maradona. Sí. Es decir, hay un montón de cosas que pintan evidentemente a ese Estados Unidos. Lo describen los propios jugadores de la selección de Estados Unidos, que en su momento eran totalmente desconocidos, y que pintan, por ejemplo, la anécdota de Lalas y de Guinalda diciendo que el recuerdo de ellos es haber jugado en ese estadio de Detroit, el estadio techado de Detroit, donde jugó los Estados Unidos aquel famoso partido en el que de repente ya, digamos, no era un estadio completamente de fútbol americano y no tenía ninguna facilidad para los equipos de fútbol, y lo que representaba eso en ese momento. Lo que complemento entonces ahora con esto que dice Octavio, Efra, es que el panorama es diametralmente otro. Tampoco es que este sea un país como Brasil, ¿no? Que haya acogido el fútbol de esa manera, pero ya es un deporte asimilado por el pueblo estadounidense. No se trata nada más de los 40 millones de latinos que habitan este país, sino del pueblo estadounidense que conoce más de lo que ocurre en el fútbol, que lo tiene más presente. La MLS ha sido muy importante en esto. En el año 1994 el Mundial se utilizó como plataforma de lanzamiento para la MLS, que se funda al año siguiente, y a partir de allí esa liga ha adquirido una notoriedad tremenda, al punto de que hoy, la semana pasada, la MLS anunció un acuerdo con Apple que va a transmitir los partidos de esa liga durante los próximos 10 años. Eso te da idea de la dimensión del negocio y de la organización y de cómo eso ha calado en las audiencias locales, ¿no? Es verdad que muchos de esos estadios de la MLS no se van a usar para el Mundial, pero están allí, generan afición, generan arraigo. Hay un público cautivo que probablemente va a asistir a
a esos partidos. Y es verdad que hay también lugares como el estadio de Atlanta United, que se suele llenar para los partidos de ese club en la MLS. Es una mega estructura donde se juegan partidos de fútbol americano y que va a ser una de las sedes importantes del Mundial, ¿no? Pero digamos que todos esos factores unidos hacen que el Mundial del 2026 vaya a tener un sabor diferente. Yo creo que el Mundial se va a sentir en las calles como no ocurrió en el 94, independientemente de que difícilmente haya un mejor país para organizar un Mundial de fútbol que este. Digamos, no hay un país que se asemeje en cuanto a estructuras a Estados Unidos. Esa es una realidad, ¿no? Me refiero a estadios, me refiero a aeropuertos, me refiero a capacidad hotelera, a posibilidades de transporte entre sedes. Es decir, es el lugar ideal para organizar un mundial, y creo que este va a ser especial, además del hecho, no nos olvidemos, de que va a ser el primer mundial que se va a jugar con 48 selecciones, ¿no? Y ya eso es una novedad. Todavía no está establecido el formato, cómo se va a jugar, si van a ser 16 grupos de 3, si se va a armar de otra manera para completar, para armar todo, pero bueno, son 48 selecciones, un cupo mucho más amplio, y eso también lo va a hacer una Copa del Mundo novedosa. Una pregunta final, Octavio. Lo más probable es que la inauguración sea en México y la final en Estados Unidos, ¿no? Exacto, lo más probable es que sea la inauguración en el Estadio Azteca, que se va a convertir entonces en el estadio con más mundiales en la historia, el más importante sin duda alguna, porque tiene la final del 70, del 86 y la inauguración de este, y la final seguramente va a ser en el SoFi Stadium de Los Ángeles, ahí donde se jugó el Super Bowl y donde evidentemente es el estadio más moderno e impresionante de la actualidad, y acogerá, siendo además la ciudad de Los Ángeles la ciudad más importante, seguramente junto a Nueva York, de las que van a tener las sedes de la Copa del Mundo. Bueno, yo creo que es momento de irnos al dato, Fernando, ¿no? Nos vamos al dato de los cronistas. Sí, señor. El dato de los cronistas gira hoy en torno al béisbol de nuevo. La semana pasada ya anunciábamos al ganador, vamos a repetirlo. Carlos Arturo Sucre Tineo pronosticó que los Yankees, como lo hizo Daniel, como lo hizo Efraín, como lo hice yo, como no lo hizo Octavio, prende tus dos velones, Octavio. Los Yankees ganaron la serie 2-1 ante los Azulejos de Toronto. Para esta semana, en torno al béisbol de nuevo, la pregunta es la siguiente: ¿quién gana la serie de Grandes Ligas entre los Dodgers y los Bravos a disputarse en el Truist Park del equipo de Atlanta? ¿2-1 a favor de uno u otro, o hay barrida en esa serie? Y el ganador opta por una free bet de $20 como la que se ha ganado Carlos Arturo, que le será pues asignada a su cuenta como usuario de Juega en Línea, que presenta el dato de los cronistas y presenta cada edición de los cronistas, el lugar más seguro para divertirse. A ver, ¿quién comienza hoy? Yo soy de voluntario, pues. Bueno, muy bien. Mira, solo porque el hecho de que la serie se juega en Atlanta, voy a dar a los Bravos ganadores de esa serie 2-1. Muy bien. ¿Quién se anota ahora? Octavio. No, yo creo que va a ganar Atlanta. No, va a ganar Atlanta. Te bajaron las medias. No, va a ganar Atlanta, pero 2-1. 2-1 la serie ahí cortica, porque los Dodgers vienen medio mal, pero bueno, son los Dodgers al final, y creo que el empuje de Atlanta en su casa va a marcar la diferencia. 2-1 Atlanta. Efraín. Yo también. Los Bravos. Ah, no, vale. Bueno, pero ¿qué No, pasa? bueno, entonces yo les voy a llevar la contraria, nada más que por llevar la contraria. Ganan los Dodgers 2-1. Ganan los Dodgers 2-1. Yo me voy contigo. Ganan los dos primeros y Atlanta salva el último. Yo me voy contigo, Fernando. 2-1 los Dodgers, estamos nosotros dos con los Dodgers y yo con Atlanta. Bueno, ya nos cambiamos. Así estamos, 2-2, porque yo no quiero estarme juntando con estos muchachos. Entonces 2-2. Los Dodgers hasta el primer lugar han perdido de su división. Bueno. Sí, tienen lesionado a Mookie Betts y tienen lesionado a Walker Buehler y tienen problemas, pero es un equipo que siempre encuentra recursos para seguir ganando y los van a sacar. Yo creo que se llevan la serie 2-1. Muy bien.
2-1 entonces, Octavio, que se cambió a última hora, a veces, claro. Exacto. Vivo. Después dice, no, pero ahí veremos qué Sí, dice. siempre lo supe. Tránfuga. Daniel y Efraín que dan a los Bravos 2-1. ¿Qué piensa usted? Bueno, apueste. Tenga la osadía a veces de ir en contra de esa lógica, porque el deporte no tiene lógica, como dijo Octavio hace un rato. En el béisbol pasan cosas insólitas. Los Piratas le barrieron una serie a los Dodgers y el que puso su dinerito allí ese día, jugando de manera responsable, como recomendamos acá en Juega en Línea, pues bueno, se llenó de plática. El dato de los cronistas, dígame. Disculpa que te... ¿Te vas a cambiar también? ¿Ah? Daniel lo sabe. A Octavio durante mucho tiempo se le llamó en la Universidad Central de Venezuela el profeta. Qué mal ha quedado ese apodo. ¿Te acuerdas, Daniel? El profeta le decían a Octavio. Durante años lo llamamos el profeta, sí. El profeta, sí. Oye, bueno, pero no, ya no más. Había una variante que era el flautista de Hamelin, también Fernando, como yo soy un tipo más correcto y las cosas personales no las divulgo, no voy a decir cómo les digo yo a estos dos personajes. ¿Te parece, Fernando? ¿Te parece? Porque tienen un par de apodos estos personajes. Bueno, muy bien. Antes de irnos al próximo segmento del programa, la participación de nuestra gente, que es tan valiosa para nosotros, en el Twitter de @loscronistas, en nuestras redes, pues al tweet colocado para la participación quedaron seleccionadas 4 personas y alguna de ellas, si acierta el resultado, el pronóstico, se llevará su free bet de $20. Allí van a ir apareciendo en pantalla. Alfredo Pérez, ganan los Bravos por barrida 3-0. Pone dato de los cronistas, usuario ABR Pérez 36 y pone la cuenta @juega en línea. Ángel José Padilla pone los cronistas, pone a Efraín Sabarce, es admirador de Efraín. Bravos barrida 3-0. Usuario Isaías 1970. Antonio Méndez pone dato de los cronistas, ganan los Dodgers la serie 2-1. Usuario Portu 2754 y pone la cuenta @juega en línea. Y César Cedeño dice los Dodgers por barrida, usuario César 2040. Son las 4 personas seleccionadas. A ver, ojalá alguno acierte y se lleve su free bet de $20. El dato de los cronistas, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Seguimos en Cronistas 2.0, recordándole que si no se ha suscrito, por favor hágalo. Si le ha gustado este episodio, le está gustando, por favor, si es de su gusto, me gusta, nos ayudaría muchísimo. Por supuesto, activar su campanita para que cuando haya un nuevo episodio le sea notificado al momento. Y nos vamos a meter con el béisbol para conversar junto a Fernando y Efraín sobre un asunto que me parece interesante, ¿no? Nos estamos aproximando a la primera mitad de la temporada y hemos hablado durante todo este ciclo de los equipos que más brillan, de las dinastías, de los más destacados, incluso hemos jugado con la idea de un posible equipo de Venezuela para el Clásico Mundial de Béisbol, pero nos gustaría saber de parte de ustedes cómo ven a eso que llamamos las decepciones de la temporada, de lo que va de temporada, de aquellos jugadores que prometían una cosa y no han cumplido o han sido otra. Efraín. Pues bueno, a ver, voy a empezar yo. Vamos entonces a dar cada uno un nombre y nos vamos alternando. Fernando, ¿te parece? Me parece muy bien, vamos a establecer esa dinámica. A ver, yo voy a dar un nombre, no es un bateador, no es un pelotero de posición, es un pitcher, no es cerrador, no es abridor, pero el año pasado cumplió una muy buena función, fue muy importante para un equipo tan trascendente como los Yankees de Nueva York. Me refiero a Jonathan Loáisiga, quien el año pasado pues, se convirtió en el lanzador más confiable entre los relevistas intermedios de Aaron Boone. Y este año pues comenzó de muy mala manera, luego fue inscrito después de sus primeros 18 juegos en la
lista de lesionados por una inflamación en el hombro derecho. Muy probablemente ese mal comienzo por parte del nicaragüense pues tenga que ver con esa molestia, pero más allá de eso, los encuentros que tuve oportunidad de ver de él me parecieron que fueron compromisos en los cuales mostró falta de confianza. Él parecía estar consciente de no ser el mismo lanzador que el año pasado, y por eso, pues, para mí es una decepción, aun cuando pueda ser, y lo entiendo, calificada de injusta, porque se trata de alguien, repito, que está en este momento en la lista de lesionados. Pero tomando en cuenta lo que hizo el año pasado y el anterior, pero sobre todo en 2001, el 2022 de Loaiziga ha sido decepcionante. Sí, me sorprendiste con ese nombre y ciertamente es una decepción. Incluso Aroldis Chapman, ¿no? Han sido decepcionantes, ambos han estado en la lista de lesionados y ambos han tenido una pérdida de estatus, porque Loaiziga cuando regrese no va a ser el hombre del octavo inning ni séptimo inning como el año pasado, probablemente lo van a llevar a un rol menor, y Aroldis Chapman no tiene asegurado ser de nuevo el cerrador, porque Clay Holmes lo ha hecho de una manera fantástica, que es una de las grandes sorpresas, el otro lado, la antípoda, el que lo ha hecho bien contra todo pronóstico y que no estaba en los cálculos de nadie, y el caso de Michael King, que también ha dado un paso al frente. Pero es un buen nombre, un buen nombre ese de Jonathan Loaiziga. Yo me voy a ir con uno que para mí es absolutamente sorprendente y lo pongo como la principal decepción del año, porque además aposté mucho a él en el fantasy, en las distintas ligas de fantasy, lo drafté en cada una de ellas. Que a estas alturas del año no tenga un jonrón Chris Bryant jugando con los Rockies de Colorado en Denver es realmente sorprendente. Sí, ha estado en la lista de lesionados, un par de lesiones en la espalda lo han llevado a perder largo rato, pero ya tiene 63 turnos, 2.70 de promedio, que no es malo, 4 dobles, pero ningún jonrón con 4 impulsadas en 17 juegos para un pelotero que firmó un contrato de 182 millones por 7 años. Para mí es una decepción gigantesca el caso de Chris Bryant. Ahora, yo le pondría mi platica y haría una apuesta a que este caballero, si regresa saludable del problema de la espalda, da entre 15 a 20 jonrones el resto del camino. Sí, yo creo que ese es un pelotero que tiene con qué repuntar, no solamente el escenario en el que juega a partir de esta campaña, sino sus condiciones. Siempre recuerdo a Chris Bryant porque tiene una curiosidad, algo que nadie ha hecho a lo largo de la historia del béisbol estadounidense. Ha sido el único pelotero en ganar en años consecutivos los siguientes premios: el Golden Spike, que es el premio que se le da al pelotero amateur más importante del año en Estados Unidos. Luego, durante su primer año como profesional, gana el galardón Béisbol América a pelotero del año, el reconocimiento que se le da al jugador de ligas menores más importante según esta publicación. Luego, al año siguiente, gana el novato del año en aquella campaña fantástica con los Cachorros de Chicago, y un año después el premio jugador más valioso. Fue una carrera que comenzó sin precedentes. Luego tuvo buenos años con los Cachorros, algunos en los cuales tal vez su producción no fue la misma por las lesiones, pero es un pelotero todavía joven que uno entiende, Fernando, muy probablemente sus mejores años deban estar por venir, sobre todo jugando en Colorado. A eso apuesta el equipo de los Rockies, por eso le dieron esos 182 millones por las próximas 7 campañas. Sí. Voy con otro nombre. El año pasado Marcus Semien registró un récord, el de más cuadrangulares para un segunda base en una campaña de Grandes Ligas, 45. Eso le valió, eso y otros números como su porcentaje de envasado, que fue elevado, además su buena condición como camarero, su primer año jugando en esa posición a tiempo completo, que llegara en el tercer lugar entre los peloteros más votados para el premio jugador más valioso de la Liga Americana. Pues bien, este Marcus Semien, que el año pasado conectó 45 cuadrangulares, se tardó 43 juegos en conectar su primer jonrón en esta campaña. Sus primeros 43 juegos no conectó cuadrangular, lo hizo en el 44. Hoy, cuando grabamos esta edición de Los Cronistas, pues tiene solo 6 jonrones. Viene de firmar un contrato por 7 años y 175 millones con los Rangers de Texas. Evidentemente su campaña ha sido una decepción, pero yo también apuesto por su recuperación. De hecho, en las últimas semanas ha bateado un poco mejor. No hay nada por lo cual uno pueda pensar que su segunda parte de campaña, Fernando,
sea esplendorosa, digna de una estrella como lo es Semien. Sí, ya viene levantando un poco, como tú dices, se pasó casi 200 turnos antes de dar su primer jonrón, 180 alrededor de eso, 40 y tantos juegos como tú acabas de decir, y ya tiene 6, ¿no? De manera que ya de alguna manera está tomando el ritmo, pero sin duda, ese era un nombre que estaba en mi lista, es una gran decepción para los Rangers de Texas. Y casi coloqué también en mi lista a Corey Seager, el shortstop que fue otra gran inversión, más de 300 millones para traerlo a Texas, pero tiene 14, 15 jonrones, una buena producción y se escapó de mi lista de 5 o 6 jugadores. Yo voy ahora con un tercer nombre de los que estamos aquí evaluando. Tal vez coincida contigo en este, Efraín, y se trata de Javier Báez de los Tigres de Detroit. 140 millones por 6 años le dieron al puertorriqueño y al momento de grabar el segmento, 194 de promedio. Tiene más ponches que hits. Se ha ponchado 55 veces y tiene 40 hits en 206 turnos. Solo 4 jonrones y solo 18 remolcadas. Ha sido uno de los principales responsables de lo que ha sido el principal problema de los Tigres de Detroit, la anemia ofensiva. Un equipo que ha bateado muy poco, que es el equipo que ha recibido más blanqueos en lo que va de temporada. Y yo no estoy tan seguro. Javier Báez no va a batear 194 ni va a batear 200, pero yo no creo que más allá de 240, yo no apostaría vigorosamente a que él va a subir vertiginosamente, porque lo veo muy desesperado en el home, haciendo swing a demasiados picheos malos, y me luce que está en una temporada sumamente difícil Javier Báez. Yo no sé si recuerda, Fernando, estoy casi seguro, fue contigo. Nos tocó transmitir hace un par de semanas atrás para IBC un juego de los Tigres de Detroit en el cual a él le tocaron 2 turnos clave, pero hubo uno en especial en el cual pues lo asumió de una manera que a mí me sorprendió, incluso muy consciente que su tendencia como bateador a lo largo de los últimos años es hacerle swing a envíos malos. Cuando Javier Báez no está en el primer lugar entre aquellos peloteros que hacen más swings a picheo fuera de la zona de strike, está entre los primeros lugares. Sí. Aún así, ese turno en particular me sorprendió porque terminó ponchándose con envíos realmente muy malos, y eso describe muy bien la desesperación a la cual tú hacías referencia anteriormente. Yo coincido contigo, yo creo que sí, él podría levantar, pero no para tener el 299 de averaje, por ejemplo, que tuvo durante la segunda parte de la campaña pasada con los Mets de Nueva York. Su temporada ha sido completamente decepcionante y reitero y coincido contigo, no estoy muy seguro en que pueda levantar lo suficiente como para hacer olvidar estos primeros meses de temporada. Sí. Un nombre más, Fernando, no sé si sea muy injusto con él, tomando en cuenta que es un pelotero que la semana que viene va a cumplir 42 años de edad, pero es que ya el año pasado, con 40 y con 41 años de edad, conectó más de 30 cuadrangulares. Hablo de Nelson Cruz, el bateador designado de los Nacionales de Washington. Nelson Cruz, de 2014 a 2021, promedió 37 jonrones por temporada. El mayor jonronero durante los últimos años en las grandes ligas. Y en esta campaña, pues le ha costado mucho conectar extra bases, le ha costado mucho conectar sencillos, envasarse. Su porcentaje de envasado, su averaje, su slugging están completamente por debajo de lo que ha sido durante los últimos años, y tomando en cuenta que firmó por un contrato de más de $10 millones con los Nacionales de Washington, pues la esperanza y la proyección que hacía ese conjunto con respecto a él es que rindiera de manera parecida a como lo hizo durante los últimos años. Su OPS ajustado, que es una muy buena referencia para calibrar cuán bien o cuán mal ha sido una campaña, es cierto, ha estado por encima del promedio. En este momento, 107, todo lo que esté por encima de 100 está por encima del promedio, pero muy bajo con respecto a sus estándares. Sí, antes de evaluar los otros 2 nombres que tenemos por aquí, Octavio, Daniel, ¿tienen algún planteamiento, alguna pregunta? Sí, yo, digamos, quería preguntarle si no es casualidad que de todos los peloteros que habían dicho, salvo el caso de Loaiziga, todos estén en un nuevo equipo. Todos estén, si bien es cierto que Nelson Cruz, bueno,
digamos, pero todos están en un equipo diferente al que estuvieron la temporada pasada. Tiene que ver algo, más allá de la explicación que dijo Efraín de la edad de Nelson Cruz y todo lo demás, que lo entiendo, pero tendrá que ver algo de eso con la caída de la mayoría de ellos. La presión de responder al contrato, a la inversión. Uno puede, son seres humanos. Al final, los equipos les dieron una cifra importantísima de dinero que ellos están en la responsabilidad de justificar y no lo han hecho. Son estrellas, son jugadores probados. Ninguno de los que estamos mencionando está en su segunda, tercera temporada en las Grandes Ligas. Ya tienen un recorrido y una carrera que les valió ese contrato y de alguna manera, digamos, deberían estar inmunes a ser afectados por la presión de un nuevo contrato, pero el hecho de estar fallando y de una manera estrepitosa en los nombres que hemos mencionado, de Chris Bryant, el gran contrato, el de Javier Báez, el gran contrato, el de Marcus Semien, también esa fabulosa cifra, pues puede estar siendo un factor en todo esto, Daniel. Yo quería preguntar, en el caso concreto de Aroldis Chapman, que tú mencionaste, digamos, como alguien que podría ser considerado así, aunque tiene sus pequeños matices, ha estado en lista de lesionados. La pregunta es si, visto que estadísticamente ya está comprobado que ha ido perdiendo millas en su recta, si hay en Chapman, más allá de una mala temporada, una temporada decepcionante, signos que hablen de decadencia. El descontrol. Para mí el descontrol que fue realmente sorprendente durante las primeras semanas de la temporada regular, incluso salvando de manera consecutiva, incluso sin perder oportunidades de rescate, se mostró como un lanzador inconsistente, no confiable, porque tenía un descontrol que no se le había visto en campañas anteriores, y esa puede ser una muestra de decadencia. Ojo, yo en el caso de Aroldis Chapman le doy un margen de duda porque él termina en la lista de lesionados, entonces uno no sabe exactamente si esa molestia que muy probablemente traía desde el principio de la campaña no pudo haber estado afectando su rendimiento. Tomando en cuenta su jerarquía, su trayectoria, creo que hay que darle un margen de duda a su actuación. El asunto es que yo concuerdo con Fernando, yo no estoy seguro de que él vaya a regresar para cerrar juegos, porque quien lo ha sustituido, Clay Holmes, ha sido tan contundente en su actuación que, caramba, cambiar los roles en este momento podría ser contraproducente. Sí, esa lesión en el tendón de Aquiles tal vez causó una merma en su capacidad para generar velocidad en sus envíos, y al cambiar su mecánica por la dolencia, surge la pérdida de control. Vamos a ver cómo regresa el zurdo y qué rol ocupa en definitiva con los Yankees. Y yo tengo otros dos nombres, Efraín, amigos de Cronistas 2.0, que no están cambiando de equipo, que siguen perteneciendo al equipo 1, el original de toda su carrera, no muy larga, y otro que firmó hace un par de años, pero que veo como un pelotero tremendamente disminuido. Juan Soto. Para mí es chocante ver a Juan Soto en este momento bateando 220 o alrededor de 220. Sí, ha tomado 55 boletos, que es la mayor cifra en la liga, y eso le da un porcentaje de envasado respetable de 367, pero 50 puntos inferior a su porcentaje de envasado vitalicio sobre 400. Tiene una buena cifra de jonrones, 14 al momento de grabar, más de 30 remolcadas, pero ver a Juan Soto bateando menos de 220 es realmente llamativo y decepcionante. Que puede terminar en 280, 290 o cuidados y 300, perfectamente factible, porque este es el tipo de bateador que cuando se calienta entra en una de esas rachas que entonces no hay manera de hacerlo out, pero le ha costado, no hay duda, Efraín. Sí, termina siendo tan decepcionante ese 367 de porcentaje de envasado, Fernando, que ojo, para los estándares en este momento de las Grandes Ligas, pues resulta muy bueno, porque el porcentaje en MLB, a la fecha en la cual estamos hablando, el porcentaje de envasado de la campaña es de 311.
por lo cual ese 367 es muy bueno, pero no para, pero no para él. Pero no para él. Tanto así que yo no sé si tú recuerdas, Fernando, en algún momento, no sé si lo hablamos en un episodio de Los Cronistas o fue en algún live que hicimos en Los Cronistas 2.0 a través de nuestra cuenta para Juega en Línea, que yo en algún momento te pregunté y asomé la posibilidad de que Juan Soto se convirtiera en este 2022 en el primer pelotero con un porcentaje de envasado de 500 o superior a 500 desde Barry Bonds. Y los dos coincidíamos en que sí, había una posibilidad de que eso sucediera. No iba a sorprendernos por lo que había hecho en los últimos años. Entonces, bueno, fíjense cómo las expectativas han mermado o ha terminado siendo decepcionante cuando comparamos lo que nosotros proyectábamos o lo que pensábamos podía ser a lo que está sucediendo. Sí, de acuerdo, su campaña está siendo decepcionante. Su lenguaje corporal no lo indica. En estos días vi un juego de Washington y él sigue con esa actitud retadora cuando hay un picheo pegado o cuando falla con un picheo dándole bien a la bola o cuando da un foul potente, se le queda mirando al adversario, lo reta, es jactancioso, por decir un término de su actitud en el terreno de juego. Eso sigue intacto, lo que quiere decir que él en su aspecto mental y de confianza pareciera que el 2.14, el 2.20, el averaje pobre que ha tenido no lo ha afectado. Y el otro pelotero, y para ir cerrando, que yo veo absolutamente disminuido. Este no es el pelotero que hace 2 años era considerado el mejor catcher del béisbol. Hoy día es Salvador Pérez. JT Realmuto de los Phillies de Filadelfia, que firmó hace un par de temporadas por 115.5 millones y 5 años. Bueno, Realmuto tiene 3 jonrones y 20 remolcadas a estas alturas del campeonato, con 2.40 de promedio. No es el mismo tampoco defensivamente. Ha cometido unos errores insólitos en el manejo del juego. Uno observa que su influencia en el pobre desempeño en general del picheo de los Phillies, con algunas excepciones, puede tener algún efecto. Entonces, aquel catcher que estaba en la élite, hoy día yo no creo que esté, y en una posición que no tiene mucha profundidad ni demasiada calidad en las grandes ligas, no creo que esté ni siquiera entre los 5 mejores catchers del béisbol, Realmuto. Sí, está viviendo horas bajas, su producción de cuadrangulares, al menos durante las primeras semanas, no estuvo acorde a lo que hizo en años anteriores. Sigue teniendo, sí, un buen porcentaje de hombres puestos out en intento de robo. El brazo está intacto porque los tiros que hace a las bases pues, son de los más potentes en este momento en las grandes ligas, pero lo más importante para un receptor es precisamente cómo lleva el juego y en eso no ha estado bien JT Realmuto. Tú hablabas, Fernando, de Salvador Pérez. La campaña de Salvador Pérez desde el aspecto ofensivo pues ha estado bastante por debajo de lo que resultó el año pasado. Ojo, con Salvador Pérez también hay que hacer la aclaratoria o el recordatorio de que él estuvo lesionado durante más de 2 semanas con una molestia en el dedo pulgar. Eso muy probablemente no haya sanado del todo y por eso su rendimiento en cuanto a cuadrangulares, porcentaje de envasado, averaje, slugging en general, no es el mismo del año pasado, cuando terminó con una destacadísima temporada, líder en cuadrangulares y de carreras remolcadas de ambos circuitos. Uno entiende que Salvador Pérez... Un año carrera. Sí, tiene el potencial para levantar y para tener una campaña mejor que lo que ha mostrado en este 2022. Bueno, interesantes nombres. ¿Qué nombres piensan ustedes? Escríbanos, interactuamos en el chat de acá de nuestro canal de YouTube, agradeciéndoles pues darle like a nuestros trabajos y recomendar a un amigo, a las personas que conocen, pues suscribirse a Los Cronistas 2.0 en nuestro canal de YouTube. Cada semana colocamos nuevo contenido, siempre con el respaldo y la presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Gracias. Hasta la próxima. Chao.